Tengo algo que el Señor puso en mi corazón y que quiero ser breve, quiero ir al punto porque es algo que sentí en mi corazón compartir vamos a leer, vamos a entrar directamente ahí a la palabra. Vamos a entrar a Juan 6, 1-13, del 1 al 13, perdón. Y lo voy a leer, vamos a leer, este es un relato, es el relato del milagro que hizo Jesús de multiplicar los panes y los peces. ¿Cuántos se acuerdan de esa historia? Yo creo que la aprendemos desde chiquitos, que estamos en las escuelas dominicales y aprendemos la historia de la multiplicación, que es una historia muy, muy padre. Y el Señor me estaba hablando muy fuertemente algunas cosas que para empezar, cuando el pastor me estaba dice, ¿quieres compartir el fin de año? Le digo, está bien. Y tengo un chorratal de cosas que el Señor da y siempre que quisiera ir al como dice, al refrigerador y agarrar algo, pero no, el Señor nada de eso. Esto es algo que yo quiero compartir con la iglesia, y lo puse en mi corazón y estuve meditándolo y el Señor me estuvo hablando, y cada vez que uno comparte, el Señor te habla a ti primero, te hace sentir algunas cosas. Digo, wow, qué impresionante. Vamos a leer Juan 6 del 1 al 13. Tengo un amigo que nos está visitando desde Durango, Misraim. Este es un chavo que me tocó, estaba como mi hijo, yo creo que el más chiquillo, o yo creo que a lo mejor más chiquillo. Y tenemos varias historias ahí donde a mí me gustaba pasearlo en una carrucha, y eso es lo único que se acuerda de mí. En unas carruchas que mi papá hizo. Mi papá era negociante de nieve, le gustaba vender nieve por los pueblos y naciones de Durango, y tenía unas trocas de una llanta de muchos colores, y nos divertíamos ahí. Esas trocas son famosas, esas carruchas son famosas. Y yo era el motor, un caballo de fuerza, imagínense. En aquel entonces era un potrillo de fuerza, ¿verdad? Juan 6 del 1 al 13. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea y de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacían los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Y cuando alzó Jesús sus ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Jesús le pregunta a Felipe. Pero esto decía para probarle. O sea, es como quien dice, le estaba cotorreando con Felipe. Le está diciendo, vamos a comprar. Jesús, imaginen Jesús poniéndose así como que la víctima del asunto. Dice, ¿dónde vamos a comprar pan para alimentar a toda esta multitud? Dice, pero esto decía para probarle. O sea, en otra manera estaba bromeando con Felipe, porque él sabía lo que había de hacer. ¿Cuántos saben que Jesús siempre sabe lo que tiene que hacer? Él sabía lo que tenía que hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, versículo 8, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas ¿qué es esto para tantos? O sea, para tantas personas. ¿Qué es eso? Entonces Jesús dijo, haced recostada a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como a un número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Quiero leer, esta historia está en 3 evangelios, se registra en 3 evangelios. Nomás para darle un poquito de contexto, váyanse a Marcos 6:30, que es la misma historia, pero es contada según Marcos. Esta que acabamos de leer es contada según Juan.
Y según Marcos dice, entonces los apóstoles se juntaron con Jesús, Marcos 6:30, con Jesús, y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto, pero muchos lo vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie de las ciudades, llegaron antes de que ellos se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud, lo mismo, y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto y la hora avanzada, muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen qué comer. Respondiendo él les dijo: dadles vosotros de comer. Ellos le dijeron: que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Él les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Vayan y vean a ver cuántos panes tienen. Y al saberlo, dijeron: 5 y 2 peces. Y la multitud y les mandó que hiciesen recostar a todos los grupos sobre la hierba verde, y se recostaron por grupos de cientos, de 100 en 100 y de 50 en 50. Acuérdense que eran 5,000 hombres. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes. Bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió. Tomó los 5 panes, los partió y luego los repartió. Son dos cosas diferentes. Los 2 peces entre todos. Él repartió todo esto. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas de lo que sobró de los peces. Y los que comieron eran 5,000 hombres. La misma historia, ya me lo acabo, Lucas 9:10. Vueltos los apóstoles, esto es según Lucas, la misma historia. Vueltos los apóstoles, le contaron todo lo que había hecho, qué había pasado. Y tomándolo se repartió aparte. Tomándolo se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida. Y cuando la gente lo supo, le siguió, y él les recibió y les hablaba del reino de Dios, y sanaba a los que necesitaban ser curados. Eso me encanta. Pero el día comenzaba a declinar, y acercándose los 12 le dijeron: despide a la gente. Los 12 le dicen: despide a la gente. Este es otra luz, es otra parte de la historia según Lucas. Despide a la gente para que se vayan a las aldeas y campos de alrededor y se alojen y encuentren alimentos, porque aquí estamos en lugar desierto. O sea, aquí no hay nada, no hay McDonald's, no hay Burger King, no hay nada. Aquí estamos en medio de la nada. Dice: mándalos. Y él les dijo: dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta multitud. Y eran como 5,000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos: hacedlos sentar en grupos de 50 en 50. Así lo hicieron, haciéndolos sentar a todos. Y tomando los 5 panes y los 2 pescados, levantando los ojos al cielo, los bendijo y los partió, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante de la gente. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que les sobró, 12 cestas de pedazos. Qué padre, qué padre historia. Mira, el entorno de esta historia viene cuando dice: pasadas estas cosas, o sea, lo que pasó. Jesús viene de un punto muy difícil en su vida, porque acaban de matar a Juan, su primo. ¿Se acuerdan cuando esta mujer pide la cabeza de Juan el Bautista? Y si vamos a la historia, vamos a encontrar que Juan el Bautista era aquel que le abrió y que le preparó el camino a Jesús, y enderezó el camino para que Jesús se diera a conocer. Era como el que iba delante de Jesús. Y Juan ahora sí que lo mandó matar
el rey Herodes en ese tiempo, porque este rey estaba casado o se casó con la esposa de su hermano. Y él le dice: no te corresponde estar así, pum. Y yo creo que era como una piedra en el zapato para este emperador. Y resulta que le dice: ¿sabes qué? Hicieron una danza y una mujer por medio de la esposa le dice era hija de la esposa, y le dice: ¿sabes qué? Me gustó cómo bailó tu hija, bien padre. Bueno, dice, pídele, le encantó cómo bailó la hija. Estamos hablando de algo fuera de lo común. Y le dice: vas tú, lo que tú me pidas te voy a dar. Y esta muchacha, por asunto de su mamá, le dice: ¿sabes qué? Pídele la cabeza de Juan el Bautista. Pídela que se la den en una charola. Y es muy gráfico el asunto, pero la Biblia no esconde esto. Es muy gráfico, y esta muchacha pide la cabeza de Juan el Bautista. Ese es el entorno donde Jesús, por eso dice que Jesús se apartó y se fue a un lugar, porque dentro de Jesús, dentro de las emociones de lo natural de Jesús, Jesús estaba, no estaba sacado de onda. Él sabía siempre qué hacer, pero de alguna manera estaba él tomando el tiempo para reflexionar, humanamente hablando, de lo que acababa de pasar, de asimilar lo que estaba pasando. Pues imagínate, te matan a tu primo amado. Estos desde chiquitos se saludaron, estaban aún en el vientre de sus madres y se saludaban, se amaban, había una conexión impresionante. Jesús está allá. Lo que me impresiona mucho es que esta multitud empieza a saber que Jesús anda por ahí y se empiezan a juntar. Ya lo leímos en los evangelios. Estos apóstoles se juntaron. Marcos 6:30 dice: entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Lo que habían hecho los que lo mataron y lo que ellos estaban enseñando. Ese es parte del entorno. Y yo le veo un paralelo muy, muy impresionante a los tiempos de hoy. Yo quiero tomar varios factores que pasan aquí. Número uno, hay números en este escrito. Hay 5 panes, hay 2 peces, hay 12 discípulos, 12 canastas, hay uno que se llama Jesús, hay 5,000 personas sin contar las mujeres y los niños, hay un muchacho, hay Jesús, y hay grupos de 50 en 50. Yo cuando leo la Biblia, a mí los números me fascinan. Si tú lees la Biblia y mira, la Biblia no pone los números nomás para ver a ver qué pasa, pero realmente todo esto tiene cierto significado que no voy a entrar en detalle porque no es mi punto. Mi pregunta para ti es: ¿qué de estos elementos, qué parte de la historia te gustaría hacer a ti si la historia se volviera a repetir? Tenemos a Jesús. ¿Te gustaría ser Jesús, aquel que sabe bendecir? ¿Te gustaría ser el pan que va y sacia a los necesitados y llena las necesidades de los demás? ¿Te gustaría ser, no sé, los discípulos, aquellos que saben agarrar, lo llevan, lo presentan a Jesús, sirven las mesas, sirven la comida? ¿Qué parte de la historia te gustaría ser? O tal vez ese muchacho que llega y presenta sus panes. Yo quiero compartir acerca de la necesidad que hay en un mundo caído, y no me canso a veces de hablar de eso, porque entre más abro los ojos y más veo lo que está pasando a nuestro alrededor, más cuenta me doy que hay una necesidad impresionante. Miren, este aparatito a veces que uno va al Facebook y todo este asunto. El otro día yo estaba, y entre los videos, un video te lleva a otro y otro a otro, y si tú te descuidas, al último ya andas en otro video que ya ni tenía nada que ver con eso. Y el otro día, haciendo eso, de repente me topo con personas ahí dando consejos, y cada voy a decirlo así, cada burrada, cada cosa, y lo ves los likes, y luego ves
las reproducciones que se toman, y esta gente sin escrúpulos es famosa dando consejos de que tú dices, eso absolutamente no tiene ningún sentido lo que tú estás hablando. Pero me habla de la necesidad que hay, una necesidad genuina de conocer la verdad, de saber cuál es la verdad, de engancharse con algo que tiene verdaderamente sentido en sus vidas. Y veces todas estas personas que no saben ni quién son y dando consejos, y todo el mundo, wow, dices, por favor, o sea, eso, dice, ¿en qué mente cabe? Tú estás hablando, pero te habla de la necesidad, y tú dices, Señor, esta gente no se mide para hablar cosas, y el asunto es que ellos creen que están bien. Para ellos es que están bien. Y no solo eso, se engañan a ellos mismos y engañan a toda una generación, una gente que se la pasa. Tú dices, qué bueno que es el Señor que me rescató, pero también dices, ¿qué necesidad hay allá afuera? Impresionante, cosas que tú dices, eso es algo tan sencillo que se soluciona conociendo a Jesús. No tiene otra solución. Y cuando tú ves este paralelo, me recordó esto que pasó con esta gente, que la gente seguía a Jesús, la gente conocía lo que Jesús hablaba y sabía. Y lo que me impresiona mucho de Jesús es que Jesús se apartó y luego ya supo que empezó a rodearse de gente y empezó a sanarlos, empezó a liberarlos, y toda la gente lo seguía. Y cuando habla de 5,000 hombres, échale la cuenta, ponle que la mitad estuvieran casados, fueran con sus esposas, y échale un hijo, no sé, estamos hablando de a lo mejor de 7,000, de 8,000 personas. 8,000 personas en una aldea ya no es cual poquita gente. 8,000 personas nos llenamos, no sé, fácil todo el parking, todo fácil. Ya liderar con 5,000, 7,000, 8,000 personas en un instante, al caer la tarde, ya no es cosa fácil. Y más donde estamos, donde ya te digo, ya no hay McDonald's, ya no hay Burger King, ya no hay buffet, ya no hay nada. Ahí ya está, y ya se está a punto de cerrar el día. Y los discípulos le dicen, ya despide a la gente, ya déjalos que se vayan, ya mándalos a sus casas, porque ahorita se nos va a armar aquí un asunto, se nos va a armar un problema, porque la gente está hambriada. Sí está sanada, pero está hambriada. Y el que tenga oídos, pero tienen hambre y necesitan ser saciados. Yo veo una necesidad en la sociedad muy, muy apremiante, y es necesario que nosotros empezamos a encajar en esta historia. Y yo te quiero proponer que encajes en la historia, en lo que este muchacho hizo. Y yo quiero compartir algo que el Señor me estaba hablando sobre esta necesidad. Quiero que pienses en la necesidad inmediata que necesita ser suplida. Quiero que tú pienses en esa necesidad inmediata que necesita ser suplida. Cuando tú ves tu Facebook, como yo lo veo, ¿te casas con la filosofía o ves una necesidad? Cuando ves un programa de televisión, ¿te casas con la filosofía y con el espíritu, o a lo mejor hasta con la inmoralidad, o ves una necesidad de ser luz, de ser alguien que pueda llevar una solución a esa necesidad? ¿Qué necesidad necesita urgentemente un milagro? Piensa en eso. Ahora vamos a personalizar esto. No necesariamente tiene que ser la gente. Lo que el Señor estaba hablando en mi corazón es que, mira, no necesariamente tiene que ser la gente. Tiene que haber necesidades, Sammy, así se me decía el Señor. Tiene que haber necesidades que te lleven, que te duelan. Tiene que haber cosas que están pasando en el mundo y que te hagan caer sobre tus rodillas y decir, tienes que hacer algo. Y cuando tú veas eso, y cuando tú empieces a ver
las necesidades, lo mejor que pudieras hacer es: ¿qué tengo para dar? ¿Qué tengo para ofrecer? Muchos de ustedes están en asuntos de relaciones, en asuntos de trabajo, de relaciones de trabajo, de planes, pero hay ciertas necesidades que necesitan ser suplidas. ¿Qué estás mirando tú? Mira, y dice Juan 6:2, dice: y le seguía gran multitud porque veía las señales que hacía en los enfermos. Entonces Jesús subió a un monte y se sentó allí y sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó sus ojos, los ojos, y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Perdón. Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Mira, Jesús mira una necesidad. ¿Qué estás mirando tú? Uno de sus discípulos, versículo 8, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho. Y ahí yo creo que podamos entrar a la escena. Que cómo me encantaría que el Señor pudiera decir: aquí está un muchacho, aquí está David, ponle tu nombre ahí, aquí está Juan, aquí está Luis, aquí estamos, aquí está un muchacho. Aquí está un muchacho. ¿Qué parte de esta historia te gustaría hacer? De nuevo, yo propongo un muchacho. Miren, este chico estaba en el lugar del milagro sin saberlo. Este chico estaba en un lugar de un milagro sin él saberlo. Otra de las cosas que miro: este chico formaba parte del problema y de la solución. Así está nuestro mundo. A lo mejor no te das cuenta, pero es tiempo de que así, a lo mejor formas parte del problema, esto está pasando, pero también formas parte de la solución. Este chico no se esperaba que él mismo traía hambre, pero él mismo formaba parte de la solución. A veces el problema, yo escribí eso, a veces el problema no es que estoy donde ya no hay comida y en medio de una multitud hambrienta. El problema es que no sé que yo soy la solución del mismo problema. Lo voy a repetir de nuevo. A veces el problema no es que estoy donde ya no hay comida y en medio de una multitud hambrienta o de pecado, o como tú le quieres llamar. El problema es que no sé que yo soy la solución de ese mismo problema. Esa es una tragedia. Y yo creo que el Señor quiere abrirnos. Estamos terminando el año, estamos a punto de entrar a uno nuevo. Y una de las cosas que yo quiero que el Señor pueda hablar a nuestro corazón, y entrando el año podamos ir con todo y podamos tener esa revelación de que nosotros somos parte de la solución de los problemas que hay allá afuera. Y a lo mejor entre relaciones aquí, como servicio a la iglesia, aplícalo como el Espíritu Santo te indique. Pero yo quiero apelar a tu espíritu y poder ver que nosotros somos parte de la solución del problema. Si tú miras una necesidad, lo más seguro es que eres parte de la solución. Porque si tú la estás mirando, es porque Dios, eso es divino. No todos la pueden ver, pero si tú estás viendo un problema, lo más seguro, o una necesidad, es lo más seguro que eres parte de la solución. Mira, a veces es tu oración, a veces tú dices: es que no puedo hacer nada. Pero si tú lo estás mirando, a lo mejor Dios te está llamando a orar, a estar sobre tus rodillas y a ponerte en la brecha por eso que tú estás mirando como una necesidad.
Quiero proponer que seamos ese muchacho, ese chico que dispuso sus panes y sus peces. ¿De dónde compraremos pan para que coman estos?, dijo Jesús. Yo creo que son las mismas palabras que el Espíritu Santo puede resonar en nuestro corazón. ¿De dónde compraremos? Aunque él sabía, fíjate, él dijo, Jesús mismo hace la pregunta y dice, ¿de dónde compraremos? Yo estoy dispuesto a participar, pero le hace la pregunta y dice, ¿de dónde compraremos pan? Jesús. Y la Biblia dice que él lo hacía para probarle. Y a mí me encanta esa comparación. Y yo quiero que por el Espíritu Santo entiendas la invitación que el Señor está haciendo a tu corazón, que te dice, ¿de dónde compraremos pan para que coman? No sé si tú lo alcanzas a captar. ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? No sé si tú te puedes ver entre la multitud y te ves como ese muchacho y ves a Jesús diciendo, ¿de dónde, Felipe? ¿De dónde vamos a sacar pan? Es una invitación impresionante que el Espíritu Santo está haciendo a su iglesia en ese tiempo. Y dice, ¿de dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿Dónde está mi iglesia? ¿Dónde está lo que tiene la solución? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? Dios pregunta, ¿qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes con lo que yo pueda trabajar? Y luego le dice, no tiene necesidad de irse. La pregunta es, ¿eso era cierto? ¿Eso era cierto que no tenía necesidad de irse? Jesús proféticamente estaba hablando, dice, no tiene necesidad de irse. Y los pone como entre la espada y la pared y les dice, dadles vosotros de comer. Bueno, y sí, estamos dispuestos a darles de comer, pero tenemos un problema. Estamos hablando de 7,000 gentes, Jesús. O sea, sí, queremos dar de comer, pero estamos hablando de una necesidad difícil de suplir. Pero nada en el reino de Dios, nada es tan valioso y nada pierde el valor en las manos de Jesús. Mira, les dice, no tiene necesidad de perderse, puedes orar por ellos. No tiene necesidad de perderse. Eso no dijo, ahorita estoy diciendo, pero estoy diciendo para que tú y yo podamos captar que hay tanto que hacer. Si lo único que tú ves en alguna necesidad familiar, de relaciones, en alguna necesidad laboral, si lo único que tú puedes hacer es orar, es suficiente. Orar. Y si te toman 5 días, y si te toman 5 meses, y si toman 5 años, que tú puedas casarte con esa necesidad y decir, Señor, no puedo hacer nada, pero yo puedo orar y puedo estar orando, y ahí me vas a tener orando por esa necesidad, orando por ver tu mano en esta necesidad. No tiene necesidad de perderse. Te tengo a ti para que ores por ellos. Juan 6:10, continuando con la historia. Entonces Jesús les dijo, haced recostar la gente. Perdón porque mi garganta anda medio sí. Y tomó Jesús, y había mucha gente, había mucha hierba en aquel lugar, versículo 10, y se recostaron como el número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Versículo 12, y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Pregunto una cosa, ¿tendría este muchacho fe para creer que Jesús alimentaría a más de 5,000 personas con lo que él tenía, con lo que él traía? ¿Ustedes creen que este chico tendría fe para eso? ¿Qué piensan ustedes?
Yo me he puesto a pensar y digo, hay cosas que en nuestra vida podemos hacer con mucha fe y Dios las va a usar, pero hay cosas que requieren de nuestra disponibilidad y luego Dios hace lo que Él sabe hacer, que siempre son maravillas y siempre son cosas impresionantes. Hay veces que no tenemos hay veces que no tenemos un modo de arreglar cosas o de solucionar cosas, pero somos parte de la solución. Pero lo mejor que podemos hacer es disponer lo que tenemos para que el Señor se mueva, para que el Señor haga las cosas. ¿Tendría este chico fe para creer que Jesús alimentaría a 5,000 personas esa tarde? Yo creo que este chico ni siquiera se lo imaginó, que en ese momento iba a tener que despojarse de sus panes y de sus peces. Y lo impresionante es que los toma Jesús, los parte y luego empieza a pasar. Imagínate esta escena, ¿no? Empieza Jesús, los parte y empieza a darlos. Y no sé cómo, o sea, yo me gusta pensar que al momento en que ellos están poniendo el pan, se convertían en 3, y luego cuando pasaba otra mano se aumentaba en 15, y luego cuando pasaba la otra mano se aumentaba en 50, y luego así pasaba, y luego lo mismo los peces. Yo no sé, imagínate eso, imagínate nomás eso. Yo no sé cómo sucedió eso, pero sucedió. Y empezó a pasar. Miren, mis hermanos, hay algo que Jesús tiene. A veces nosotros queremos encajonar a Jesús en una fórmula. A veces nosotros queremos encajonar a Jesús en nuestras imposibilidades. Y queremos creer que no, pues es que no puede ser. Es que si ya sucedió así, es que si las estadísticas dicen, es que si esto sucede, y es que si ya pasó así. No. Cuando tú llevas algo a Jesús, Jesús tiene la capacidad de multiplicarlo, tiene la capacidad de hacer lo que Él tiene que hacer y lo que Él quiere hacer. Lo único que necesitan son tus panes. Lo único que hizo este chico fue rendir lo poco que tenía. Él no dijo, pues tengo mucho dinero y traigo una troca de redila de 3 toneladas y la traigo cargadita, ahora sí. No, él solamente dice, yo nomás tengo 3 panes. Y los discípulos lo mismo, pues lo único que contamos son con esto, con 5 panes y 2 peces. Es lo único que necesitaba. Miren, lo que nosotros miramos como poco en manos de un Dios grande es multiplicado bajo su autoridad y su poder. Nunca menosprecies aquellas cosas, por pequeñas que sean. Nunca las menosprecies, porque las manos de Dios son multiplicadas bajo su autoridad y bajo su poder. Versículo 12: y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Te voy a decir algo, nada. Cuando tú dispones tus panes y tus peces, cuando tú dispones tu tiempo, tu servicio al Señor, nada se perderá. Absolutamente nada se perderá. A mí la pregunta es, ¿por qué tendrían que sobrar 12 canastas de migajas? ¿No te has puesto a pensar? Tú ves la historia y dices, y sobraron 12 canastas, y cierra la historia. Pero yo dije, Señor, ¿por qué sobran 12 canastas? O sea, ¿qué tiene que ver eso con la historia? Cuando tú ves el corazón de Jesús, un corazón tan amoroso y un corazón que sabe lo que hay que hacer, dicen, ¿saben qué? Recojan lo que sobra. O sea, ya se sació la gente, ya se hartó. Hay otra versión que dice que se hartó. Y no por el sentido de que sea una mala expresión, sino que es una buena expresión. Uno la usa de alguna manera para decirlo muy vulgar. Pero hay una versión que dice, y cuando se hubieron hartado. O sea, comieron hasta saciarse. O sea, cuando tú vas a un buffet, cuando tú dices, ya no me cabe más.
Cuando mi papá va a los buffets, le pone redilas al plato y come hasta que ya no cabe más. Y así somos nosotros, ¿no? Bueno, estos comieron hasta que ya no, o sea que no hubo necesidad no. Y luego dice, les sobró 12 canastas. ¿Cuántos discípulos eran? ¿Y cuántas canastas eran? Miren, nada se perderá. Aquí hay algo que yo veo como un tesoro. Y cuando yo lo estaba viendo y dije, Señor, ¿será que mis oraciones tienen efecto? El Señor me dice, nada se perderá. Señor, ¿será que cuando yo me dispongo a ir a la iglesia y luego tocar, ministrar con los muchachos y luego servir con los niños y luego esto y lo otro, ¿estará haciendo la diferencia? Nada se perderá. Nada se perderá. ¿Será posible, Señor? Sí, pero soy la primera persona que te conoce, Señor. ¿Cómo va a conocer toda mi familia del Señor? ¿Cómo va a ser? Nadie se perderá. Si tú oras y tú crees en mis promesas, yo tengo la capacidad. Señor, pero es que, mira, Señor, es que nadie me ve lo como sirvo. Nada se perderá. Cuando yo veo esto, ¿te has preguntado por qué de la obsesión de Jesús de recoger las obras? ¿Por qué la obsesión de Jesús de recoger estas obras? Mira, estas obras, las manos de Jesús no son como la bolsa de valores que sube y baja. Las manos de Jesús son el mejor lugar para invertir nuestro servicio. Las manos de Jesús no están como que ahorita bendice, ahorita mañana quién sabe. No, las manos de Jesús son la mejor inversión, el mejor lugar donde tú puedes invertir tu servicio. Pero es que lo único que puedo hacer es tocar la guitarrita, lo único que puedo hacer es venir a orar, apoyar. Nada se perderá. Absolutamente nada se perderá. Lo único que puedo hacer es ayudar en el estacionamiento y decirle a la gente que pasa. Nada se perderá. ¿Por qué la obsesión de Jesús? Mira, yo veo a un Jesús que honra la disponibilidad de aquellos que toman una postura de servicio y rinden lo poco que tienen. Nada se perderá. Hay un ejemplo hay un ejemplo en segundo de Samuel 23, 15, nomás se los dejo de tarea ahí. Pero en esta parte están relatando los guerreros de David. Y guerreros de David se hizo de guerreros impresionantes. Se hizo bueno, la Biblia habla ahí tú los puedes leer. No voy a tocar el tema pero nomás lo quiero dar un entorno. Pero ese relato siempre me ha impresionado, porque habla de ahorita no me acuerdo los nombres, pero tenía su paje de armas, que eran 3 todos los guerreros. Tenía cientos de guerreros, pero de los más, ahora sí que la palabra en todo el sentido de la palabra, perros de la ciudad, o sea, de los más fuertes. A la Biblia habla de algunos de esos guerreros que eran tan fuertes y eran tan poderosos que aún peleaban y se le quedaba la espada pegada a la mano, así de fuerte. Y un día, la Biblia relata algo que me impresiona mucho, cuando empieza a decir la lista de esto, y esto era el guerrero de este, y lo habla de 3, y lo dice, narra, y lo dice, y estos 3 eran los guerreros más cercanos de David. Estoy parafraseando, de manera que en algún momento David estaba en cierto lugar y lo dice: ¿quién me diera de beber del agua que está allá? Y el contexto de esto enseña de que David estaba en un lugar de paz, tranquilo, pero había una guarnición de filisteos, o sea, había una guardia
resguardando el territorio, o sea que tú no podías pasar para allá nomás porque, así como están las líneas de los países y de las fronteras, había una guarnición, o sea, los filisteos tenían su guarnición, su cuartel, y nadie podía pasar para allá. Y un día David dice: ¿quién me diera de beber del agua de la fuente que está? O sea, no me acuerdo el nombre, dice la fuente que está de aquel lado, en otras palabras. Y dice que no terminó de decir cuando estos tres agarraron, no sé si agarraron sus caballos, dice que interrumpieron en la guarnición de los filisteos y fueron y trajeron agua y llegaron a David. Y yo creo que David todavía ni terminaba de decir sus palabras. Él era un antojo de David, decir: ¿quién me diera de beber de aquella agua? ¡Pum! Estos entran, ¡pum! Pasan la guarnición, llegan, se agarran el agua. Yo no sé cómo le hicieron para que no los mataran, porque eran enemigos, y llegan y le dicen a David: ahí está, mi señor. Y dice que David agarra el agua y dice que lo hace, dice que la derrama. Y dice que la derrama, dice: ¿por qué he de beber yo de esta agua donde mis guerreros los podían matar, arriesgaron su vida? ¿Cómo yo he de beber esta agua nomás por un deseo que yo tenía? Y una de las cosas que yo veo en el corazón de David, veo una honra que él tenía para sus guerreros. Dice: yo no merezco esta agua, era un antojo, nomás se me ocurrió decir. Y mis guerreros inmediatamente fueron, no sé, a lo mejor por ahí mataron unos 2, 3, agarraron el agua y se vinieron. ¿Cómo lo hicieron? ¿Quién sabe? Dice, pero no, dice, no me la bebo. Les agradezco. David sabía lo que era honrar la valentía y la disposición de sus guerreros. Y esto mismo yo veo en Jesús, cuando Jesús dice: recojan las migajas, porque alguien me dio sus panes y sus peces, y esto no merece ir a la basura. Nada se perderá. Nada se perderá. Esto no merece ir a la basura. Miren, es una lucha a veces, y a veces entre nosotros mismos, que tenemos de que si lo que hacemos vale la pena, si lo que pensamos vale la pena, si lo que creemos vale, y si lo que servimos como servimos vale la pena. Nada se perderá, mis hermanos, absolutamente nada. Algo que quiero, ya para terminar, algo que me gustaría que tú empezaras a pensar en este año que entra, es a crear historia con el Dios de milagros. No empieces y yo sé que el Señor nos va a estar hablando a través del año y vamos a empezar a activarnos, pero yo quiero que tú empieces a crear historia con el Dios de milagros. Me temo que muchos no hemos sabido crear memorias e historias en nuestras jornadas con Jesús. Me temo que hay algunos que no tienen ninguna historia para resaltar en su caminar con Jesús. Es tiempo de que tomes el riesgo y puedas empezar a crear historia. Si yo me pusiera contigo a platicar, a ver, dime una historia, cuéntame una historia que tú tengas con Jesús, que te haga. Y les digo, mira, a veces, para ser sinceros, por ejemplo, yo me pongo a pensar en cosas y digo: Señor, me falta crear más historia contigo, me falta ser audaz como aquellos guerreros, ¿no?, que se escribió y ahí iban. Y Señor, como necesitamos crear historia, hacer historia con Jesús. Me temo que algunos batallamos con eso. Si tú me tienes que contar alguna historia en tu jornada con Jesús, la sacarías y dijeras: tengo que escoger entre 50, porque han sido tantas cosas. No de lo que Dios ha hecho contigo, no, de lo que Dios ha hecho con lo que tú tienes o con lo que tú has tenido. Claro, y hablamos generalmente que Dios siempre lo hace, pero ¿cuál es tu historia con Jesús? El otro día, el día de la Navidad, agarré mi bicicleta y me fui a bicicletear. Y cuando empecé, todavía no llevaba, yo creo que ni una milla, y paso por una calle,
Y me gusta a veces orar y empezar a meditar y empezar vas haciendo ejercicio y a la misma vez vas meditando y vas hablando con el Señor. Bueno, eso lo hago yo. Pero volteo y paso y está un carro y veo que toda la cajuela está un tiradero ahí abajo. Pasé y luego igual no, pasas y digo, algo pasó. Pero ya iba llegando, no había pasado algunos 30 metros y el Señor me dice, quiero que te regreses y veas qué está pasando ahí. Y digo, Señor, pero pues apenas, está bien, y llegó unas 3 millas ya te me estás pidiendo algo. Y mi idea era haber hecho unas 20 millas o algo así. Dije, y ya iba llegando a la luz y de nuevo, no, o sea que no te vas a regresar. No, sí, ya cuando yo escucho eso en mi espíritu, yo tengo que hacer lo que tengo que hacer. Me regreso y me meto y veo a 2 personas, a 2 mujeres americanas llorando. ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando? ¿Les puedo ayudar? Oh, sí, empiezan a llorar. Y dice, mira, es que no sabemos cómo cambiar la llanta y se acaba de ponchar nuestro carro. Y le digo, está bien, no se preocupen, yo se las cambio ahorita, no hay problema. Me puse ahí y empezaron a sacar y no sabían ni qué era el gato y ni cómo sacar la rueda y no, cosas de mujeres, ¿verdad? Y ya llego yo, la saco y le digo, mira, esto funciona así, déjame, nomás termina de sacar todo. Era un tiradero literalmente ahí. Y empecé a sacar la rueda y quité el gato y los puse y lloré. Y luego se acerca una de las señoras, así moqueando literalmente, dice, ay, muchas gracias. Y le digo, ¿qué pasó? ¿Por qué? Cuando yo estoy quitando la llanta, me doy cuenta que la llanta tiene un hoyo de este tamaño. Y dije, ¿qué pasó? O sea, y dice, no, dice, es que había algo ahí en la esta. Y dice, no me dio chance de esquivarlo y le pegué. Y luego, ¿qué? Le digo, ¿qué era? Pues le hiciste un hoyo así. Le digo, esta llanta ya no va a servir, tienes que agarrar otra nueva. Pero le puse la extra. Y ya me dice, ay, dice, qué bueno que nos ayudaste. Dice, pero lo que pasa es que, dice, yo creo que ya ni tenemos gasolina, ya ni sabemos ni cómo llegar y que no sé qué. Y dice, y luego le digo, ¿y ustedes son de aquí? No, dice, ella es visita, viene a visitarnos para la Navidad, viene de Mississippi y mira todo lo que nos pasa. Y le digo, no se preocupen, yo cargo dinero ahí en mi bolsita de mi bicicleta, y agarro dinero y les doy. Y ¡boom! Se sueltan llorando otra vez. Ay, que eres un ángel, que no sé qué tanto. Y que le digo, déjenme orar por ustedes. Ya las abracé y oré con ellas y les dije, ¿saben qué? Yo no sé por qué el Señor movió mi corazón y les digo, ¿saben qué? Voy a orar, pero voy a orar también una oración de arrepentimiento para que y yo dije, pues, ¿qué tiene que ver? Le digo, Señor, perdónanos porque a veces somos desobedientes. Y así empecé a orar y ya oré con ellos y ya cuando yo iba, ya cuando salí de ahí, me di cuenta de que muchas de las ocasiones pedimos ser usados por el Señor, y cuando el Señor nos dice que nos quiere usar, empezamos a cuestionar. Bueno, es que si yo sirvo tiene que ser así, a mi manera. Y es que si yo sirvo, es que no valoran. Mira, lo que yo traigo es así. Es que mira, este joven no es como que dijo, voy a ver si Jesús, espérate, Jesús, cuando cortes el pan, mira, hazle el corte así y hazlo así y dale un pedacito, pero que sea, a mí me dejas el más grande. Y a veces así, cuando queremos servir bajo nuestras condiciones. Y tenemos que saber que lo que nosotros tenemos que hacer cuando tenemos que rendir al Señor nuestro servicio es sin necesidad de recibir algo, es por agradecimiento y es porque nace de nuestro corazón. Ese es el servicio que agrada al Señor. ¿No será que Dios anda buscando a aquellos que puedan despojarse de lo poco que tienen para bendecir a otros? Pregunto, ¿cuáles son tus panes? ¿Cuáles son tus peces? En las manos de Jesús hay milagros porque esa es su naturaleza. ¿Y qué hay en las tuyas? ¿Serías capaz de darle lo que está en tus manos?
No le niegues tus panes, no le niegues tus peces. No es lo mucho o poco que tengas, es tu postura de ponerlo a su servicio. El otro día yo estaba pensando en esto. Miren, hay cosas para las que necesitamos actitud, pero hay cosas para las que necesitamos postura. Miren, una actitud de servicio es aquella que dice: ¿qué necesitas? Es una buena actitud. Oh, necesitas ir a recoger ese papel. Ok, vamos por ese papel. Oh, se están estacionando mal, hay que decirle. Ok, sí. Esa es una buena actitud. Pero una postura de servicio es: estoy enfermo, pero tengo que servir, porque Dios me ha llamado a eso. Esa es una postura de servir. Y no es que ahorita está lloviendo y me puedo derretir, pero así me voy. Esa es una postura de servicio. La actitud es lo que tú pones, lo que tú dispones al momento de hacer, pero tu postura es aquello que te hace siempre estar en esa posición de decir: sí, yo tengo que servir aquí en China y por el resto de mi vida. Esa es una postura. Nosotros a veces creemos que las actitudes son buenas, y sí son buenas, pero es más importante lo que Dios ve, es tu postura. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo sirves? Tu postura. Es como, yo tengo que dirigir la alabanza, pero no es que amanecí cansado. Pues así puedo tener una buena actitud muy padre, pero pues si no tengo una postura de servicio, ahí me voy a quedar en la casa. Hasta ahí me funcionó el carro. Tenemos que tener una postura de servicio. Y este muchacho tuvo una postura. No hay cosa alguna que pase por las manos de Dios que Él no pueda bendecir. No hay cosa alguna que le des que Él no pueda multiplicar. Aunque parezca que Él te rompe. ¿Se acuerdan cuando Él agarra los peces y los panes los rompe? Aunque parezca que Él te rompe, en realidad te está repartiendo como una evidencia de su naturaleza de multiplicación. ¿Por qué? Porque el servicio cuesta. No es decir: ay, tú qué padre sirves al Señor. Me cuesta igual que a ti, y a ti te cuesta igual que a mí. Es una actitud, es una rendición, es una posición de rendición. Cuando lo tuyo, poco, se topa con lo todo de Él, milagros suceden. Debemos recordar que el pan solo serviría de adorno si no hubiera una necesidad, o sea, hambre. Dios quiere que nuestros panes y peces, de estos panes, quiere hacer la respuesta para otros. ¿Cuáles son tus panes y cuáles son tus peces? Uno de los problemas que tenemos hoy es que no queremos ser útiles, sino importantes. Ese es uno de los problemas que tenemos hoy. Hoy todo el mundo quiere ser famoso. Todo el mundo quiere ser famoso. A ver qué cuántos likes agarras, a ver cuántas vistas tienes, a ver cuánto. Todo el mundo quiere ser importante, pero pocos quieren ser útiles. Me pregunto qué va a pasar cuando reconozcamos lo que tenemos, nuestros panes, nuestros peces, y los pongamos a disposición de Jesús. Por ejemplo, como personas, como vecinos, como padres, como esposos, como líderes, como comunidad, como iglesia local, como cuerpo de Cristo. ¿Qué va a pasar? ¿Qué pasaría si nosotros dejamos que estos panes estén en las manos, lleguen a las manos de Jesús? ¿Cuáles serán tus excusas para no traer tus panes y tus peces a Jesús? No le niegues tus panes, no les niegues tus peces. La voz de Jesús siempre está diciendo: dales vosotros, denles ustedes de comer. Te voy a cerrar. ¿Te has preguntado a qué sabía el pan y peces que Jesús multiplicó?
¿Alguien se ha hecho esa pregunta? A mí me gusta interactuar con la Biblia porque la Biblia habla, pero la Biblia nos da mucho, en ciertos escritos nos da mucho permiso para imaginarnos cosas, porque Dios nos dio creatividad. Porque a veces lo resumen en ciertas cosas, pero hay muchas cosas. O sea, tú hablas de dónde salió este chico, qué pasó. ¿Te has preguntado? Yo quiero comenzar, ¿a qué sabría el pan que Jesús multiplicó? ¿Que tendría algún sabor diferente? Te aseguro que a este muchacho su comida le supo mejor sabiendo que había sido bendecida por Jesús. Ese día que yo, después de haber haber corrido esas 2-3 millas, ¿y qué hizo ese? Que pasó eso, que le ayudé a esta persona, créemelo, me sentí mucho mejor. ¿Por qué? Porque serviste, hiciste algo que el Señor te dijo que hicieras. Hiciste algo que el Señor te llamó a hacer. Él dispuso de tus panes, Él dispuso de tus peces. Ponte de pie. ¿Cuáles son tus panes y cuáles son tus peces? A lo mejor tienes influencia sobre cierto determinado tipo de personas en tu círculo social. A lo mejor en tu vecindario, a lo mejor en tu trabajo tienes influencia. A lo mejor no sé, en tu iglesia, en la iglesia donde sirves, tienes influencia. Recuerda los panes y los peces que tú tienes. Miren, he apuntado algo más aquí que ahorita no me acuerdo, pero los panes, alguien tuvo que haber recogido la cebada, haberla cocinado y haberla terminado para que sean panes, porque si no, de otra manera hubiera dicho cebada y ahí mismo lo hubieran cocinado. No, ya iba cocinada. Esos peces, lo más seguro es que, yo no sé si comerían pez crudo en aquel entonces, lo dudo, porque esto es tóxico. Pero eso me habla de que no se trata de que algo que Dios te da, sí, aunque Él te dio los dones y talentos, se trata de que algo que tú ya hayas cocinado, de algo que para lo que tú ya eres bueno, de algo para lo que tú ya sabes cómo hacerlo, o cuando menos tienes idea de cómo hacerlo. A veces, no siempre, pero la mayoría de veces se trata de eso. Se trata de algo, sé cantar, sé tocar, sé orar, o bueno, no sé orar, pero me gusta cómo ora el hermano, y yo me voy a poner al lado y voy a decir amén y amén y amén a todas sus oraciones. Eso, créemelo, eso no queda sin recompensa, porque a lo mejor no sabes orar, o a lo mejor dices, yo soy la persona primero que quiero creer en el Señor y quiero servir a Dios. ¿Será que es que no sé cómo? Es que no se necesita, lo único que se necesita es tu actitud y saber que lo pones en las manos de Jesús. A veces, miren, el poder del acuerdo en la Biblia es una de las cosas más poderosas que hay. Si dos se pusieran de acuerdo, dice, en lo que pidan les será hecho. Hay veces que tú no sabes cómo orar, pero si tú te juntas con alguien que sabe orar, cuando tú dices sí y amén a esa oración, hay algo que sucede en el mundo espiritual más poderoso, porque ya no es uno, ya son dos. Y a lo mejor tú no sabes orar, y eso no importa, nada se pierde, eso no importa. Al contrario, al momento en que tú dices sí y amén a esas oraciones, ustedes están viniendo, o tú estás viniendo en una asociación con Él, y hay un poder en el acuerdo que Dios lo estableció así. Dice, si dos o tres se ponen de acuerdo, ¿qué es lo que tienes que hacer? No, es que no sé orar. Bueno, pero sabes decir sí, ¿verdad que sí? Sabes estar ahí a la hora de la oración, sabes decir sí, ahí voy. Está aburrido. No está aburrido. No se trata de que esté aburrido, se trata de que tú sirvas con una actitud de agradecimiento al Señor. Sí puedes servir. Tus oraciones cuentan, tu sí cuenta, tu servicio cuenta. Nada se perderá. Cierra tus ojos. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor. Mi oración es que podamos confiar en tus manos que sanan.
Podamos confiar en tus manos que multiplican.